Hoy sábado 21 de marzo es un gusto poder transmitir este mensaje. Hoy que es un día de ayuno y de oración por nuestro país, por nuestra nación, que está atravesando por una angustia, por una ansiedad que provoca este virus, especialmente en las personas ancianas, en los niños, pero que de alguna manera afecta toda nuestra vida también. Es un día en el cual el señor presidente ha convocado a un día de ayuno y de oración. Y queremos aprender de la historia, porque alguien dirá, ¿por qué ayuno? ¿Por qué oración? Y creo de que la historia bíblica tiene algo que enseñarnos con relación al pueblo de Israel, el cual en los días de Esther, el pueblo de Israel, como en muchas épocas, estaba atravesando una situación muy difícil. La destrucción del pueblo judío era eminente. La destrucción del pueblo judío era ya un hecho. Y esto obviamente despertó angustia, despertó ansiedad en la vida del pueblo. Y estas malas intenciones se ven registradas ahí en el libro de Esther, en el capítulo 3 y en el versículo 13. Después que este rey Asuero había dictaminado la orden para destruir a todos los judíos, dice en el versículo 13 que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Y creo que este virus no tiene ninguna diferencia entre esta obra de maldad, porque viene precisamente a destruir niños, a destruir ancianos, viene a querer matar personas vulnerables y aún personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad. Y dice la Biblia en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. Ha sido siempre la intención cada vez que se levanta un régimen contra el pueblo de Dios, contra los judíos, como sucedió en los días de Hitler, de levantarse contra todos los bienes que tenía el pueblo de Dios. Recordemos que la promesa del pueblo de Dios de Israel en Génesis 12 es que era un pueblo bendecido por Dios, prosperado por Dios. Y aunque estuviesen bajo el cautiverio de Asuero, Dios siempre los prosperaba. Es como en los días de Egipto, cuando el pueblo estaba bajo la esclavitud egipcia, el pueblo de Dios siempre fue próspero. Fue un pueblo grande en número. De hecho, era el temor del rey de Faraón, de que ese pueblo un día pudiese venir en contra del imperio egipcio. Porque aunque el pueblo de Dios estaba en cautiverio, Dios siempre lo bendecía y lo prosperaba. Pero la orden fue dada de salir y destruir a todos los judíos. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día y destruir a los judíos. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Había conmoción porque había salido ese edicto contra el pueblo de Dios, contra los judíos, de destruirlos. Y había mucha conmoción en el pueblo, había mucha angustia, había mucha zozobra en el pueblo. Pero en medio de la zozobra, en medio de la angustia, creo de que la Biblia nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Porque cuando llegó a oídos de Mardoqueo, el judío líder o que lideraba en aquel entonces al pueblo judío, y a Esther, que eran personas de preeminencia que estaban cerca del palacio del rey,
Y eso es importante porque Dios siempre va a tener a alguien cerca. Por eso es que la decisión del señor presidente de convocar un día de ayuno y un día de oración, sin duda, es el resultado de los asesores que están cerca de él, que confían y creen en el Dios de Israel. Y bendito por ellos que el Señor los ha llevado precisamente a ese lugar, para estos momentos en los cuales estamos conmovidos por esta situación. Y la Biblia nos enseña el camino. Y dice que cuando llegó a oídos de Mardoqueo y de Esther esta noticia, ellos convocaron un día de ayuno y un día de oración. Y eso lo registra más adelante la Biblia, ahí en Esther capítulo 1 y versículo 12. Y dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, porque Esther estaba un poco temerosa de poder interceder a favor del pueblo de Israel. Y es lo que hoy tenemos que hacer, interceder por nuestra nación, interceder por muchas naciones que están padeciendo, que están siendo conmovidas por este virus. Y Mardoqueo le mandó a decir, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás. Y es que ese es el problema, lo que tenemos en el pensamiento. No pienses. Quizás Esther estaba pensando que quizás a ella este edicto no le iba a afectar. Porque Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Ella era la reina, era la esposa del rey. Y quizás ella estaba pensando como hoy muchos están pensando, de una manera egoísta. Este virus no me va a afectar a mí. Este virus afecta a los ancianos, este virus afecta a los niños, afecta a las personas que tienen una enfermedad. A mí no me va a afectar, soy joven, soy una persona madura, tengo 50 años, tengo 40 años, creo que a mí no me va a afectar. Y por eso es que ando libre en la calle, desobedeciendo las órdenes del presidente con relación a este tema. Somos muy egoístas. Por eso Mardoqueo le dice, no pienses que tú escaparás estando en la casa del rey como cualquier otro judío. A veces somos muy egoístas. Y ese es una forma de pensar realmente que no agrada el corazón de Dios. Quizás no nos va a afectar a nosotros, pero podemos ser portavoces de ese virus y poder llegar a afectar personas que sí pueden ser vulnerables. Quizás en tu casa tienes niños. Quizás tus vecinos tienen niños. En tu casa tienes ancianos. Quizás los vecinos tienen ancianos. Y nosotros podemos ser portavoces de ese virus. Y no tenemos que ser egoístas. Y por amor a esas vidas voy a guardarme de no ser el portavoz de este virus que pude haber agarrado de una manera irresponsable por no obedecer y acatar la orden. Entonces el Mardoqueo le reprende a Esther. No pienses, quita ese pensamiento egoísta de tu forma de pensar. Y no pienses que escaparás. Porque si callas, le dice Mardoqueo, y no es un tiempo de callar, es un tiempo de orar, es un tiempo de interceder. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. El Señor siempre va a tener una respuesta para su pueblo, Israel. Siempre va a tener una respuesta de ayuda y de alivio para su pueblo. Si nosotros no queremos ser parte de la respuesta, Dios va a proveerse de alguna u otra forma. Pero qué bueno que Dios hoy nos está utilizando a nosotros como una nación, como siempre ha profetizado que Guatemala sería una nación al mundo. Y qué bueno que hoy Guatemala esté dando un ejemplo, empezando por la máxima autoridad de convocar un día de ayuno. Es reconocer al Dios de Israel que Él tiene la respuesta. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado. Esther no fue elegida por el hecho de ser bonita o hallar gracia ante el rey. Ella llegó a ese puesto, a ese lugar de eminencia, porque tenía Dios un propósito a través de su vida. Y ese propósito había llegado, el de interceder ante el rey
porque los judíos estaban a punto de ser exterminados. Y dice la Biblia, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ya la actitud de ella cambió. Qué importante es la exhortación, qué importante es la amonestación. Podemos cambiar la actitud y podemos cambiar la respuesta de la conducta de las personas si llevamos una palabra de Dios a sus corazones. Esther hoy cambia de actitud y qué bueno por eso, porque Esther dice, díganle a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hoy cambió la mente. Antes estaba muy egoísta, ay no, pero a mí no va a pasarme nada porque estoy en la casa del rey. Pero después de la reprensión, ella dice, estoy dispuesta a morir. Hay vidas en nuestro país que están dispuestos a contagiarse de ese virus porque ahí andan trabajando. Los médicos, por ejemplo, que Dios los bendiga. Los que trabajan en el sistema de salud, que Dios los bendiga. El ejército, están ahí en el lugar donde quizás ellos pueden contagiarse, pero ahí están sirviendo, y que Dios bendiga a esas vidas. Ya no hay egoísmo en la vida de Esther. Y ella dice, convocad ayuno. Imagínense la estrategia, imagínense la respuesta de esta mujer de Dios. Una mujer que fue utilizada para salvar a miles y miles y miles de judíos y preservar el propósito de Dios. Y ella utilizó un arma. En medio de la conmoción, en medio de la angustia, tú tienes un arma poderosa y es convocar un día de ayuno y un día de oración. Y así fue. Todo el pueblo ayunó, todo el pueblo intercedió y vemos los resultados. Y vemos los resultados de este libro al final del libro. Porque en Esther capítulo 10 y versículo 1 termina algo glorioso. Y dice, el rey Asuero, el mismo rey que estaba con la intención de destruir a los judíos por la influencia de un hombre malvado que estaba cerca de él. Y eso hay que orar también para que nuestro presidente y cualquier presidente no tenga asesores malos con malas intenciones. El rey cambió su actitud. Y dice, el rey Asuero impuso tributo sobre toda la tierra y hasta las costas del mar. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Él engrandeció la vida de aquel judío que lideró la defensa de su pueblo. Con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Esta historia se sucedió en el país que hoy conocemos como Irán. Ahí sucedió esa historia. Imagínense, en Irán saben que hay un hombre muy grande que es Mardoqueo. Y dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. Después que el rey Asuero quería destruir a los judíos, hoy está poniendo a un judío como su principal asesor. Eso solo lo hace Dios, el Dios de Israel. Hay vidas que quieren destruirte, pero entra en ayuno y en oración, intercede por ellos y verás cómo la actitud de ellos va a cambiar. Y dice que Asuero engrandeció la vida de este judío, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. Porque cuando tú tienes un liderazgo positivo que bendice a los demás, vas a encontrar un gran estima. Por eso que el Señor bendiga a nuestro señor presidente, que está liderando esta situación y que pueda ser de gran estima ante nuestra nación y ante las demás naciones. Porque procuró, dice, mire qué precioso, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Cuando nosotros tenemos intenciones de bendecir al pueblo, creo que cualquier gobernante será estimado y será un buen líder. Guatemala será una luz al mundo
E inclusive seremos un testimonio para Israel de que hoy nuestra nación está convocando día de ayuno y de oración al Dios de Israel. Estamos humillándonos ante Dios y reconociendo que ante este mal que se está presentando, no solo en nuestro país y en otros países, Dios tiene el poder para detenerlo y que no cause estragos en nuestras vidas. Así que en esta oportunidad, que Dios te bendiga y que este día sea un día de oración, de reflexión y de ayuno, y que veremos el resultado de Dios en nuestras vidas y en nuestra nación. Que Dios pueda bendecir Guatemala.